E hai xente que non entende esta profesión. Madrugar para o ordeño da mañá, dedicarme en corpo e alma a miñas vacas. Cada día loito por manter o meu negocio. Gústame miralas e sentirme orgulloso delas. Quizás un día hereden estos meus fillos. Todos os días presto atención a miñas vacas, pero tamén ás miñas tenreiras, que serán o futuro da miña explotación. Se non coido delas, non coido do meu negocio. Hoxe ven o meu veterinario Fran, e imos ver como están crecendo. Unha vez nacida é moi importante que tome o calostro, e o uro líquido será o factor máis determinante para a súa saúde nas primeiras semanas de vida. É fundamental coñecer a calidade e a cantidade que hai que dar a cada tenreira. A miña motivación para me erguer cada mañá é saber que co meu traballo podo axudar o futuro dos meus gandeiros. O día vai ser longo, pero non é nada novo, e non me importa. Gústame a miña profesión. Quero que os meus gandeiros sexan cada vez mellores, ver como os seus negocios medran e se afianzan. Para elo, hai que traballar moito e cuns obxectivos claros, obxectivos que temos que trazar xuntos. Adicarlle máis tempo á recría. Todo o que ocurra nesa fase, dende os primeiros días de vida, vai condicionar o futuro productivo desa tenreira. E non debemos perder tempo. Dígolles aos meus gandeiros que o traballo comeza antes de que nazcan. Temos que encalostrala ben, coa cantidade e calidade axeitada. Ensínolles a medir a calidade co calostrímetro, algo sinxelo, pero moi útil. Fran tamén me ensinou a pesalas, saber se teñen un bo ritmo de crecemento e se as estou a alimentar de maneira adecuada, porque o benestar é moi importante. Según as trateu, me darán elas. Cada día voume a casa tranquilo, coa satisfacción de facer ben o meu traballo e dedicar a atención que se merecen os meus animais. Mañá será un novo día. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la oportunidad que me ha dado de participar y asistir a estas jornadas. Es la primera vez que asisto y la verdad que me ha sorprendido muchísimo el poder de convocatoria y los temas tan interesantes que se han ido tratando a lo largo de todas las jornadas. Como habéis visto en el vídeo, ¿no?, que han puesto justo antes de la presentación, el tema del que vamos a hablar ahora es sobre la recría. Comenzaré haciendo una pequeña presentación de unos 30 minutos sobre los primeros meses de la recría, los primeros meses de la ternera, claves para una mejor recría, y después continuaremos con una mesa redonda en la que creo que todos podéis participar y hacer las preguntas y consultas que tengáis. Cuando se me propuso participar en las jornadas, el tema que salió y en el que más interés no parecía que todos teníamos era en los primeros meses de vida de las terneras. El segundo punto, yo creo que está muy bien elegido el título, porque el segundo punto es claves para una mejor recría. Y entonces nos planteamos por qué son tan importantes, ¿no?, estos primeros meses de vida para nuestra productividad en la recría. Yo creo que todos sabemos, todos los que trabajamos en este sector, conocemos que es uno de los periodos más críticos, en los que la mortalidad es más alta y también la morbilidad. Aparte, nos preocupa mucho, ¿no?, el coste de esta fase, ¿no?, el coste tanto en alimentación, que es el más importante, pero también el coste en manejo y en personal. Pero creo que siempre nos quedamos, ¿no?, solo con estos dos puntos, ¿no? Es un periodo crítico, tenemos muchos problemas, nos cuesta, ¿no?, es una fase más cara y no tenemos en cuenta los beneficios que podemos obtener si hacemos una inversión mayor, tanto de trabajo y de tiempo, en estas primeras etapas. Si hacemos una inversión mayor, a lo mejor las terneras nos van a retornar un mejor beneficio. Una de las características que tienen los terneros durante estos primeros meses de vida es que todavía funcionan como monogástricos, o sea que son más eficientes convirtiendo el alimento que lo serán posteriormente cuando se conviertan en rumiantes. O sea que tenemos
la ventaja de que podemos hacer crecer más a los terneros de una manera más eficiente. En esta etapa normalmente tiene un índice de conversión de 2:1, quiere decir que si le damos 100 gramos de alimento, convertirán en 50 gramos de peso. O sea que creo que podemos utilizar estas primeras etapas de vida para crecer más, tener mayores ganancias medias diarias, conseguir inseminar antes a nuestras novillas y que paran a una edad más temprana. Aparte, si nosotros hacemos una inversión mayor, yo creo que en numerosos estudios se ha observado que las terneras que han tenido ganancias medias diarias mayores durante esta fase tienen repercusiones en la producción posterior de la futura vaca. Tiene repercusiones no solo en la producción, sino también en el índice de supervivencia de estos animales dentro de la explotación. Vacas con ganancias medias mayores sobreviven más en la granja y además vacas que no han tenido tratamientos durante esta etapa también sobreviven más en la granja. O sea que yo creo que nos tiene que quedar muy claro que nos puede parecer un periodo crítico, los costes sí que son los más altos de la recría, pero también tenemos que tener en cuenta que es un periodo muy pequeñito. Depende de cuando hagamos el destete, solo es un 8 o un 10% de todo el ciclo de la recría. O sea que es un periodo pequeño, que podemos hacer una inversión mayor, a lo mejor que en otras fases, pero la ternera nos va a retornar un gran beneficio. En la otra parte, ¿no?, del título de la presentación se decía, ¿no?, claves para una mejor recría. Y yo creo que esto es uno de los temas, ¿no?, que más nos preocupa y sobre todo últimamente, ¿no?, que empezamos a analizar. Es verdad que existe, ¿no?, un movimiento en que cada vez nos fijamos más, ¿no?, en cómo hacemos la recría, lo eficaces que somos haciéndola. Y se calculan, ¿no?, los costes de una manera que antes a lo mejor no se trabajaba en las granjas. Y lo que hemos visto, ¿no?, yo creo que lo habéis visto si habéis analizado los datos en vuestra granja y en sucesivos estudios, es que somos bastante ineficaces haciendo la recría. No sé si vosotros tenéis los datos de vuestras granjas, pero un ejemplo que os pongo, en un estudio realizado por Bricke en el 2009, él observó que el 23% de las novillas nunca tendrá un ternero. O sea, que quiere decir que estamos perdiendo aquí, antes de que paran, ya el 23%. Y Batch en el 2011, él observó que el 33% de las novillas no llegará al primer parto. O sea que esto nos quiere decir que en el 33% de las novillas que estamos haciendo una inversión, sobre este 33% no vamos a recibir un beneficio, no vamos a amortizar la inversión hecha sobre ellas. O sea que yo creo que estos datos nos hacen ver que estamos haciendo un trabajo ineficiente. Pero quiero que no nos quedemos con la parte negativa, ¿no?, de cómo estamos haciendo el trabajo, sino todo lo contrario. Yo creo que tenemos que quedarnos con la parte positiva. Tenemos un gran campo para mejorar. Podemos hacer un trabajo mucho mejor durante esta fase y así tener más beneficios económicos en nuestra granja. O sea que yo creo que tenemos que partir de ese punto. Vale, lo hemos estado haciendo regular mal en función de las granjas, pero tenemos posibilidad de mejora. Y entonces se nos plantea la pregunta, ¿por qué somos tan ineficaces, ¿no?, haciendo este trabajo? Para mí, yo creo que uno de los problemas más grandes que existe en la recría es que no existen protocolos establecidos en la granja de trabajo. Sí que hemos visto, ¿no?, que a lo mejor para la calidad de leche tenemos unos protocolos, ¿no?, sabemos cómo tenemos que preparar a la vaca, cómo ordeñarla, qué parámetros evaluar. Para el reproductivo lo mismo, ¿no?, en la charla de antes, ¿no?, hacemos visitas regulares, se recogen datos, hacemos informes, valoramos los puntos críticos y vemos dónde podemos mejorar. Pero yo creo que la recría no se trabaja de la misma manera. Y es, yo creo, uno de los grandes fallos por lo que somos bastante ineficientes. Yo creo que falta constancia en los trabajos que se realizan. No hay programación semanal de los trabajos que hay que hacer diariamente, los trabajos que debemos de realizar semanalmente. Muchas veces el personal, como se comentó en la charla de ayer, es multiuso, o sea que tienen que servir para todo, ordeñan, alimentan los terneros y el personal muchas veces no está preparado para hacer el trabajo. Aparte, se recogen datos, no en todas las granjas y en algunas los datos que se recogen
a lo mejor no son los más correctos para evaluar la eficacia de nuestro programa. Y si recogemos malos datos, pues muchas veces hacemos malos análisis y realmente no tenemos buenos resultados. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar? Me voy a centrar en esta parte, en la presentación, solamente durante los primeros meses de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar estos resultados? Y se ha visto que la mayoría de los problemas que existen en esta primera etapa se deben a problemas por mal manejo. O sea, que estamos realizando un mal manejo sobre los animales y por eso existen tasas de mortalidad, morbilidad más alta o no tienen las ganancias medias esperadas. Por lo tanto, bueno, es una buena noticia. El manejo lo controlamos, ¿no? Lo controlamos nosotros dentro de la granja, así que tiene solución. Pero yo creo que lo que esperamos todos siempre es bastante, ¿no? Cuando tenemos un problema en la granja, en la recría con animales jóvenes, es un problema muy tedioso, nos da mucho trabajo, desespera mucho. Tenemos animales que se nos mueren, muchos enfermos, no podemos controlarlo todo y nos gustaría tener, ¿no?, una varita mágica. Un producto estrella, ¿no?, que lo echáramos a la leche o se lo pincháramos y se solucionaran los problemas. Pero, por desgracia, hasta la actualidad, no sabemos a dónde nos depara el futuro, pero hasta la actualidad no existen estos productos mágicos. Lo que tenemos que hacer es implantar protocolos de trabajo constantes en la granja y mejorar el manejo. Lo primero que nos debemos de plantear si queremos comenzar a trabajar de una manera intensiva con la recría es ver la situación, ¿no?, nuestra situación actual. No podemos comenzar a trabajar, ¿no?, como en ninguna de las cosas, si no sabemos dónde estamos. Y para ello, lo que debemos de hacer es buscar los indicadores críticos de desarrollo o de desarrollo de la granja, de desarrollo justo de este periodo. Se pueden analizar a lo largo de la recría todos estos indicadores, pero para los primeros meses de día, los indicadores que podíamos analizar para ver si estamos haciendo una buena recría o no, los más indicados serían la ganancia media diaria, la mortalidad y morbilidad de los primeros 60 días y también el coste que tenemos para poner 1 kilogramo de peso, para ver la eficiencia alimentaria. Es importante, vale, conocemos a lo mejor los indicadores que nos pueden marcar si estamos trabajando bien o mal en la recría, pero debemos conocer el proceso, lo que sucede durante esos primeros meses de vida. Para ello debemos de conocer las diferentes fases que hay dentro de este primer mes de vida, debemos conocer los puntos críticos, ver las tareas que tenemos que realizar para poderlo mejorar, marcarnos unos objetivos y a partir de estos objetivos ver si estamos obteniendo los resultados que queremos y tomar medidas. Y voy a continuar la charla hablando de eso, de las fases o lo que sucede durante estos primeros meses de vida. Pues podéis ver el preparto, parto, el recién nacido, el ambiente, la alimentación y el control de la enfermedad. Y voy a comenzar hablando del preparto, que yo creo que en estas jornadas, ¿no?, también se ha hablado bastante del preparto, pero solamente relacionado al crecimiento fetal, que es lo que nos interesa, ¿no?, en la recría, y a la producción y calidad del calostro. Las necesidades energéticas del ternero empiezan a influir sobre las necesidades energéticas de la madre a partir del tercer mes de vida. Aquí podéis ver, el NCR considera que las necesidades fetales afectan a la madre a partir del día 210, a partir de aquí. Por lo tanto, debemos modificar nuestras raciones para que se cumplan, ¿no?, las necesidades energéticas, proteicas, de minerales, vitaminas, sobre la madre y el ternero. Yo creo que las últimas tendencias durante el preparto han sido, ¿no?, intentar poner raciones bajas en energía y medias en proteína para disminuir los problemas metabólicos. Pero si esas dietas bajas en energía bajan por debajo de las necesidades del ternero, podemos estar perjudicando al crecimiento del ternero y estos terneros pueden crecer menos. O sea que tenemos que buscar el equilibrio entre dietas bajas en energía, medidas de proteína y las necesidades del ternero, porque si no, sí que puede repercutir en el crecimiento del mismo. Ya sabéis que en el manejo del preparto es muy importante el manejo que se haga con ellas. Yo creo, no sé, en las explotaciones, aquí encima no tenéis diferentes tamaños, pues el periodo seco y el preparto se puede llevar de diferentes maneras, en función, ¿no?, de a lo mejor de el número de animales que tengamos, las instalaciones que tengamos, los lotes que podamos hacer. Entonces yo creo que
Lo importante es que hagamos como lo que podamos hacer, que se mantengan esas necesidades cubiertas, tanto de la madre como del ternero. Sí que cuando hablamos de terneras, creo que una recomendación importante sería tener patios de partos, ¿vale? Sobre todo hablando de la salud de los terneros. Los patios de partos nos permiten controlar mejor el parto y, aparte, limpiar y desinfectar muy bien las instalaciones. Que muchas veces, cuando hacemos partos colectivos, no es posible, ¿no?, limpiar correctamente y desinfectar tras cada parto. O sea que yo creo que es un punto que sí que nos puede influenciar bastante en la salud de las terneras. Además, también, si tenemos planes de vacunación o de otro tipo de prevención antes del parto, es importante dejar el tiempo suficiente, ¿no?, a la vacuna que haga efecto y que los anticuerpos puedan pasar al calostro. Muchas veces decimos, las vacunas no nos funcionan. Pues a lo mejor las vacunas no nos han funcionado porque a lo mejor hemos hecho un periodo muy seco, muy corto, y no le ha dado tiempo a pasar los anticuerpos al calostro. Una vez la siguiente fase, ¿no?, lo siguiente que sucedería sería, ¿no?, el parto. Y el parto, yo creo que muchas veces lo infravaloramos y es uno de los momentos más traumáticos para la vida de la ternera. Tanto partos normales como no, es un momento en el que el animal sufre bastante. Debemos buscar unos objetivos mínimos de mortinatos, o sea que muertos durante los primeros 24 horas, menos del 6%. A lo mejor un 4% para las multíporas y un 8% para las primíparas. Y muertes de 24 a 48 horas, menor del 2%. Y además tenemos que intentar que haya el menor número de partos distóficos, ¿vale? Porque el parto distófico supone una lesión muy grave en el animal. Normalmente estos animales tienen muy poquita vitalidad. Ya sabéis que los animales con poca vitalidad no tienen reflejo de succión, no toman el calostro adecuado y, como veremos a lo largo de la presentación, tendrán mayor morbilidad y mortalidad. Yo creo que todos, ¿no?, podemos diferenciar muy fácilmente, ¿no?, cuando un ternero ha tenido un parto distófico, ha sufrido, ¿no?, como el que podéis ver en la imagen, y todos los identificamos muy bien. Es como cuando tenemos un animal muy enfermo, ¿no? Es muy fácil de diagnosticar un animal que está muy mal. El problema es diagnosticar los intermedios y los que no están tan graves, pero no están bien, para poderlos identificar y hacer un trabajo sobre ellos. Podemos trabajar cuando hagamos los partos y valorar realmente el estado de vitalidad de los terneros, con los parámetros que podéis ver aquí, ¿no?, calculando la coloración de las mucosas, la frecuencia cardíaca y respiratoria, y vemos si los animales han sufrido. Y es importante localizarlos, por lo que os he dicho, para tomar medidas inmediatas. Animales con partos distóficos, y no solo los partos distóficos severos, también los moderados y leves, que a veces no vemos, pero pueden provocar lesiones importantes. A veces se producen lesiones por pequeñas fracturas que no se ven. Yo me he quedado impresionada cuando empecé a utilizar la ecografía pulmonar. Hasta entonces no tenía muy en cuenta, ¿no?, las fracturas a nivel de las costillas, pero haciendo las ecografías ves muchos animales que han tenido fractura y están recuperando. Y muchas veces no se ve, porque son fracturas que no son abiertas, son pequeñas, y enseguida recuperan. Entonces, muchas veces no somos conscientes del dolor o de lo que han padecido las terneras. Por lo tanto, es importante tener, ¿no?, un protocolo para identificarlos y poder hacer alguna actuación. Como yo creo que sabéis todos, hay que facilitar el drenaje con posturas que ayuden a eliminar los líquidos. Se debe estimular la respiración, pues se puede hacer mediante una toalla, metiendo una paja en la nariz, con hielo o agua fría en las orejas. Estimula muy rápido las orejas, agua fría o hielo en las orejas, estimula muy rápidamente la respiración de los animales. Y muy importante, colocarles en un sitio caliente. Después hablaremos un poco más de lo importante que es mantener al animal recién nacido caliente, ¿vale? Como hemos dicho, algunos de estos animales han sufrido daños y a lo mejor no los hemos visto. Se ha visto que utilizar AINES en animales que a lo mejor han tenido un parto traumático, tienen un desgarro muscular o inflamación, se le puede recomendar poner una AINE para bajar esa inflamación, y estos animales tienen una mayor vitalidad y reflejo de succión. Aparte, como hemos dicho, tienen un reflejo de la succión disminuido, por lo tanto yo creo que es importante, aunque no tengamos estandarizado en la granja, hacer sondaje del calostro. A estos animales que no succionan es importante ponerle un programa de sondaje ya establecido. Una vez que el animal ha parido y ya está
la ternera, lo primero que debemos hacer es sacar la ternera lo antes posible del lugar de partos. Y es importante, aunque tengamos incluso el patio de parto, porque la carga que pueda haber bacteriana en el patio o la carga o los microorganismos que tenga la ternera, la vaca puede pasar enseguida a la ternera. Y algunos no podéis tener enfermedades transmisibles que no queremos. Entonces hay que intentar separarlos lo antes posible. Además se ha visto que el animal, si está mucho tiempo y está chupando y está lamiendo el suelo, también aumenta la carga, el crecimiento microbiano en el intestino, y es muy negativo que haya microorganismos dentro del intestino antes de que tome el calostro, porque van a competir con las inmunoglobulinas para ser absorbidas. Entonces es importante, ves el ternero y enseguida sacarlo del patio de partos. Por eso os he dicho que se recomendaría tener un patio de partos para las vacas. Una vez que el animal está ya en el patio, podemos hacerlo antes de sacarlo o después de sacarlo, es importante secarles. Vale, de manera fisiológica, en las terneras, justo antes del parto, aumenta un poquito la temperatura, pero después disminuye, veis, la temperatura hasta 24 horas después. Por eso es muy importante, que yo creo que muchas veces no lo hacemos o pensamos, no, esto solo lo hacen los americanos, ¿no? Que allí hay menos 30, ¿no? Como he comentado, menos 30, menos 40 grados y solamente lo hacen ellos. Pero aquí también a veces, ¿no? Tenemos temperaturas bajas, humedades altas, hay corrientes y yo creo que todos hemos visto muchas veces, ¿no? Terneros que recién nacidos que tienen escalofríos o que les cuesta levantarse, y estos animales además tendrán menor reflejo de succión y tomarán menos calostro. O sea que es un protocolo que podemos implementar en nuestras granjas que no supone mucho trabajo y sí que puede ayudar. Y además lo que hacemos es que, como hemos sacado la ternera nada más de nacer y la hemos quitado de la madre, hemos quitado este comportamiento natural, ¿no? Que tiene la madre de secar a la ternera. Y este comportamiento que tiene de secar es muy importante y lo hace la naturaleza de una manera normal, y nosotros tenemos que intentar complementarlo. El siguiente paso que debemos de seguir sería la desinfección del ombligo. Es una de las principales vías de entrada de microorganismos y de entrada directamente al torrente circulatorio. O sea que puede ser causante de muertes en los primeros días por septicemia. Se recomienda, ¿no?, hacer una inmersión de una solución yodada al 7%, clorexidina, de todo el cordón umbilical. Pero yo creo que es importante, si tenemos el protocolo establecido en la granja, también ver cómo lo estamos haciendo, qué tipo de vaso o dispositivo estamos utilizando. No sé si era vuestro caso, ¿no?, pero yo he ido a algunas granjas en que he visto, ¿no?, que los vasos que utilizaban eran estos. Estaban ahí en el medio ambiente, se habían utilizado antes y se quedan ahí hasta el siguiente ternero, que se vuelve a poner yodo y se vuelve a desinfectar. Pues el yodo que se coloque aquí, con tanta materia orgánica, estará inactivado. Y lo único que estaremos es transmitiendo esos microorganismos y los estamos introduciendo por el cordón umbilical, justo. O sea que es una vía de transmisión. Pues es una forma muy fácil y que tampoco tiene un coste muy alto. Es intentar utilizar vasitos, que yo creo que ahora podemos conseguirlos en todos los sitios, vasitos pequeñitos de papel, de uso individual, y cada vez que pare, ¿no?, una vaca y hay que desinfectar el cordón al ternero, utilizar estos vasitos de papel que encima nos permiten hacer una inmersión profunda y apretar para que quede el yodo bien apretado hasta justo la base del abdomen. Se ha visto que existe una correlación muy grande entre las granjas que desinfectan el ombligo con onfalitis posteriores y las que no desinfectan. Y una correlación también muy, muy interesante de animales que tienen onfalitis con animales que van a presentar 2,5 veces más posibilidad de tener neumonía. Otra cosa más que podemos hacer con la ternera recién nacida es pesarla. Muchas granjas, ¿no?, aunque calculan la ganancia media diaria, no pesan a las terneras al nacer, calculan un peso medio estimado, pero yo creo que ese peso medio estimado puede variar mucho en función de las granjas, pero también dentro de las granjas en función de si es una primeriza o no, de los toros que hemos utilizado para esos animales, si son gemelos, prematuros. Y como hemos dicho al principio, es uno de los indicadores claves, ¿no?, del rendimiento. O sea que tenemos que intentar que el cálculo de la ganancia media diaria
sea lo más exacto posible para ver si estamos siendo rentables y eficientes en los primeros meses de vida. Además, también es muy interesante porque calculando el peso de la ternera al nacimiento, podemos también valorar si las novillas o las vacas han sufrido en el preparto. Aquí en la gráfica de aquí arriba podéis ver, es una granja de Wisconsin en la que calcularon, ¿no?, los pesos medios de los animales durante los diferentes meses. Y se ve, ¿no?, que aquí justo enero, febrero, marzo y luego noviembre, diciembre, los pesos son menores. O sea, que quiere decir que estas vacas estaban sufriendo estrés por frío. Y lo mismo sucede en esta tabla que podéis ver abajo, en la que se valoraba el estrés por calor. Y se ve que las granjas que tenían sistemas de refrigeración en el preparto, sus terneros, como podéis ver, en todos los estudios, pesaban más. O sea que puede ser que nos parezca, ¿no?, incorporar un trabajo más en esta etapa, justo nada más nacer, que normalmente vamos corriendo, ¿no?, y no tenemos mucho tiempo, pero creo que nos puede dar una información vital tanto para la ternera como para ver el manejo que hemos hecho durante el periodo preparto. A la ternera, ya después de nacer, la hemos desinfectado el ombligo, pues la pasamos a su alojamiento, que puede ser, en función de las granjas, casetas individuales, lotes o casetas colectivas. Y como hemos dicho que teníamos que separar a la madre lo antes posible del ternero para evitar contaminación, lo que no debemos de hacer, ¿no?, es meter a la caseta, a la ternera en una caseta, ¿no?, sucia y con microorganismos. O sea que ya que hemos hecho bien la primera parte, no lo estropeemos en la siguiente. Se recomienda que cada uso de las casetas de las terneras o en cada lote se limpie y se desinfecte cada vez que se introducen animales nuevos, para evitar eso, la contaminación. Además, se les debe dar el espacio requerido para cada uno de los animales en función del tamaño, darles una ventilación adecuada y, como he dicho antes, es muy importante mantener la temperatura de los animales. Por lo tanto, la cama, será muy importante hacer un buen manejo de la cama abundante, en cantidad suficiente, renovada con frecuencia para que la ternera esté caliente y seca. El siguiente paso que debemos hacer es la administración del calostro. Yo creo que sobre el calostro seguro que no habéis recibido 200.000 charlas, se os ha hablado, ¿no?, calidad, cantidad, el momento. Yo creo que no voy a meterme más en explicar lo que es todo el proceso del encalostrado, pero sí que creo que es interesante que tengamos establecido en nuestras granjas una monitorización del nivel de proteína en el suero de los terneros. Y no solamente hacerlo, que yo creo que muchas veces es lo que solemos hacer cuando tenemos un problema, ¿no?, un problema en la granja, un problema de diarrea, o un problema de neumonía que no podemos solucionar, o no tenemos una mortalidad muy alta, entonces no, es cuando miramos la proteína sérica a ver si estamos encalostrando bien. Entonces, lo que creo que debemos hacer en la granja es ponerlo de forma rutinaria. Yo creo que no es muy difícil, es una cosa que yo creo que los ganaderos pueden aprender a hacerlo, y si no, los veterinarios se puede incorporar en el trabajo que hacen en la granja, cuando van a hacer un reproductivo o cuando van a hacer otro tipo de trabajo, sangrar a los animales de 2 a 7 meses y mirar con un refractómetro, puede ser óptico o digital, y ver el nivel de proteína sérica y si los terneros están bien encalostrados. Los objetivos deben de ser de un 80% mayor de 5,5 gramos de cilitro. Y es importante conocerlos durante todo el periodo para poder identificarlos. Estos animales van a estar mal encalostrados, no van a tener protección durante un periodo más largo, y es bueno que tengamos más cuidado ya sobre ellos, y sobre todo si trabajamos con muchos animales, o sea que tenemos bastantes lactantes, y enseguida tú sabes, ¿no?, qué animales han estado mal encalostrados. Si sabemos en nuestra granja que existen algún problema, estamos por encima o por debajo de ese 80% de animales mal encalostrados, debemos de revisar, ¿no?, todos los protocolos. Dicho, no voy a entrar en ellos, pero sí que deberíamos ver en qué punto estamos fallando para intentar corregirlo. Yo creo que uno de los avances, y que hay más materiales en el mercado relacionados con, ¿no?, el control del calostro. Ahora tenemos, ¿no?, un montón de sistemas que nos pueden ayudar a hacer el trabajo de una manera mejor, con una rutina
y que pueden facilitar mucho. Y sí que es verdad que las granjas que han utilizado sistemas de cualquiera de estos tipos han mejorado su eficiencia a la hora de encalostrar a los animales. Y yo creo que, al final, encalostrar es difícil. Normalmente, a lo mejor el animal pare cuando le toca parir, normalmente por la noche, tardan muchas horas, ¿no?, hasta que se hace el ordeño, no tenemos un banco de calostro adecuado, descongelamos mal, congelamos peor, y es difícil. O sea, que yo personalmente pienso que no es tan fácil hacer bien el trabajo si no lo tienes estandarizado. O sea, que yo creo que nos podemos ayudar de las herramientas que ahora hay en el mercado para hacer el trabajo más sencillo y con un protocolo más marcado. Uno de los problemas más grandes que se ha observado y que muchas veces no podemos medir a nivel de granja, sino que hay que mandar las muestras, es la contaminación bacteriana del calostro. El calostro es un medio de cultivo ideal para las bacterias, ¿no? Tienen todos los componentes y crecen rápidamente a temperatura ambiental. El punto de corte que debemos de tener son menos de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y en un estudio, bueno, se han hecho varios estudios, pero os pongo este para que os hagáis una idea, realizado por Moril en 2012, un 17% de las muestras tomadas tenían más de 1 millón de unidades formadoras de colonia por mililitro. O sea, que eso quiere decir que no estamos dando calostro a los terneros, les estamos dando bacterias, ¿vale? O sea, que hay que hacer el encalostrado bien, pero hay que ser muy higiénico. Si estamos por encima de las 100.000 unidades formadoras, tenemos que buscar dónde está sucediendo la contaminación. Y la contaminación del calostro puede suceder desde el patio de preparto o de parto, ¿no?, que las vacas estén muy sucias, se estén ordeñando sucias, entonces cae toda la suciedad al calostro. Uno de los sitios donde más se produce el aumento de microorganismos es desde que se recoge hasta que se decide congelar o dar a los animales, que muchas veces se mantiene a temperatura ambiente y las bacterias crecen muy rápidamente. O sea que este es uno de los puntos en el que más frecuencia hay error. También a veces se cometen errores, ¿no?, utilizando envases en malas condiciones, descongelando al baño María mal, con temperaturas más altas. Y también otro punto muy importante que se ha visto, y también normalmente no lo controlamos tanto, es la limpieza y desinfección del equipo que se utiliza. Tanto si se utilizan sondas o los biberones o cubos que se utilicen para dar el calostro, tienen que estar extremadamente limpios, desinfectados y colocados en un sitio protegido, ¿no?, protegido del aire, protegido del viento, porque muchas veces, como no se utiliza con tanta frecuencia como los cubos o la leche diaria, normalmente se ensucian mucho más. Entonces, yo creo que a lo mejor también os preguntaréis, ¿la pasteurización puede ser una solución? Pues sí que se ha estado, ¿no?, mirando a lo largo de los últimos años que puede ser una solución para disminuir esa carga bacteriana que se ve que es uno de los grandes problemas del fallo de inmunidad. Se empezó trabajando con sistemas de pasteurizar el calostro con el mismo sistema de pasteurización de la leche, con 63 grados, 30 minutos. Pero aplicando esta temperatura durante este tiempo, se vio que sobre el calostro se producía un cambio de la viscosidad y una disminución de las inmunoglobulinas. Así que se siguió estudiando a ver si había una menor temperatura y a lo mejor mayor tiempo se conseguía disminuir el nivel de bacterias sin estropear tanto, ¿no?, el nivel de inmunoglobulinas. Y sí que se vio que con 60 grados, 60 minutos, conseguimos disminuir la carga bacteriana por debajo de los límites sin destruir, como podéis ver, muchas inmunoglobulinas. Pero creo que es importante recordar que si partimos de calostros con 1 millón de unidades formadoras de colonia por mililitro, aunque pasteuricemos, no vamos a llegar a los 100.000 unidades formadoras por mililitro. O sea que no vamos a conseguir reducir la carga totalmente. Por lo tanto, aunque utilicemos la pasteurizadora, es importante seguir manteniendo la higiene de todo el proceso de recogida de calostro. Además, también se recomienda utilizar calostros de más calidad, sobre todo eso, porque aún se sigue perdiendo un poquito de inmunoglobulinas. Y debemos de seguir monitorizando, ¿no?, que aunque utilicemos la pasteurizadora, se debe seguir monitorizando la proteína sérica y los índices de mortalidad y morbilidad. ¿Y por qué es tan importante, ¿no?, el calostro y hablamos tanto de ello?
Pues la importancia del calostro es que si el animal toma la cantidad adecuada de calostro, este será la única protección que tenga hasta que el animal por sí mismo sea capaz de aumentar su inmunidad, su protección natural. Vale, si encalostramos bien, este periodo crítico será de unos 14 días. Pero si encalostramos mal o no encalostramos, este periodo crítico, hasta que el sistema inmune del animal empiece a funcionar, será mucho más largo. O sea que nuestro periodo de máxima exposición a enfermedad será mucho mayor. Y yo creo que es importante saber en qué nivel nos encontramos para poder valorar cuál es ese periodo crítico. Aparte, bueno, yo creo que de esto también nos han hablado, de los efectos a largo plazo que se ha visto con la ingesta de calostro. Se ha visto que no solamente influye en la morbilidad y mortalidad de los primeros días, sino también influye en el crecimiento, incluso la producción de la primera y segunda lactación y también en el índice de supervivencia. O sea que yo creo que el calostro es un regalo, ¿no?, que nos da la naturaleza, es gratis y nos aporta mucho. Y muchas veces lo manejamos como si no tuviera importancia. Y a lo mejor nos cuesta hacer una inversión en un aparato que nos puede ayudar a hacer un trabajo mucho mejor. Y yo creo que la rentabilidad de dar calostro se amortiza muy rápidamente. Tras administrar el calostro, debemos, ¿no?, de ver qué sistema de alimentación con el que queremos seguir. Podemos dar el calostro durante un día y después decidir pues, dar leche de vaca pasteurizada o bien decidir dar leche en polvo. O también podemos aprovechar otro regalo que también nos hace la naturaleza, que es la leche de transición, que es la leche que producen las vacas durante el segundo o tercer día. Que como podéis ver, las características todavía son peores que las del calostro, pero todavía conservan altos contenidos en sólidos totales, más grasa, más proteína, o sea que la ternera tendrá más energía. Aparte, todavía existe una gran cantidad de inmunoglobulinas, que estas inmunoglobulinas ya no pasarán al torrente circulatorio, pero lo que sí hacen es estar en el intestino y son una protección natural. Si hay una bacteria que entra en contacto con un animal en el intestino, estos anticuerpos se unirán a ella y lo protegerán. O sea que lo más probable, dando leche de transición, es que tengamos menos riesgo de diarrea. Aparte, bueno, del calostro no os lo he dicho, pero sucede lo mismo con la leche de transición, tanto el calostro como la leche de transición, aparte de los componentes de grasa, proteína y anticuerpos, tienen otras enzimas que ayudan, hormonas y enzimas que ayudan al desarrollo del tracto gastrointestinal. O sea, que tienen un efecto porque al nacer los terneros todavía no tienen el sistema digestivo totalmente desarrollado. Si le damos más cantidad de estas hormonas, se desarrollará antes y mejor y tendremos menos riesgo de diarrea. O sea que yo creo que la leche de transición es una oportunidad que se nos abre, también es un producto natural que podemos manejar igual que el calostro. A veces es difícil manejarlo en la granja, pero si lo hacemos de una manera higiénica, podemos congelarlo, descongelarlo y administrarlo a las terneras durante el primero o segundo día, si no podemos hacerlo en la rutina normal de ordeño de la granja. En la alimentación, yo creo que en los primeros días uno de los fallos más grandes que existe es limitar la alimentación en los animales durante las primeras semanas por miedo a que cojan diarrea. Yo creo que eso os ha pasado a todos, ¿no? Pues no, que le doy menos porque es que tengo muchos animales con diarrea. O por miedo a que no son capaces de digerir esa cantidad de alimento. Y en un estudio muy interesante que hizo Pasillé en el 2014, dando a libre disposición a las terneras leche durante los primeros días, hasta los 28 primeros días, observó que el día 2, 3 y 4 de vida las terneras son capaces de consumir ad libitum 6,7 litros. O sea que tienen capacidad. Ellas de forma natural pueden beber cantidad. Además, es un indicativo de salud. Ella observó que las terneras que más consumían en el día 4 crecían más durante todo el estudio. O sea que nos puede servir a nosotros para ver que esos animales están sanos, han tenido un parto bueno, han sido bien encalostrados, toman bien, pero si restringimos, ¿no?, si restringimos la alimentación en estos animales a los primeros días, estaremos restringiendo su crecimiento. Aparte, las terneras, si se ven expuestas a un proceso infeccioso,
tienen que luchar contra él y necesitan energía. Si se la quitamos, pues estamos perjudicando a la respuesta natural del animal. Además, muchos agentes bacterianos o víricos que afectan en estos primeros días, lo que hacen es destruir, como podéis ver, las papilas, las vellosidades intestinales. O sea que encima les estamos dando menos leche, absorben todavía menos, o sea que lo que estamos es haciendo un círculo vicioso. Los animales no son capaces de recuperarse. Por eso creo que es importante que tengamos el concepto de que no hay que restringir la alimentación durante los primeros días. Lo que hay que hacer es ver por qué estos animales tienen diarrea. ¿Por qué tienen diarrea durante los primeros días? Si sucede durante los primeros días de vida, primero a quinto día, podemos pensar, revisar nuestro plan vacunal, está bien hecho, está cubriendo las enfermedades que tenemos, podemos revisar el encalostrado, lo estamos haciendo bien o no, y si las diarreas suceden ya a partir de la primera semana, segunda semana, lo que debemos de hacer es revisar cómo se prepara la leche y, muy importante también, la higiene del material que utilizamos. Y es muy importante porque, como hemos dicho con el calostro, que muchas veces pensamos que estamos dando calostro y estamos dando bacterias, o sea que no estamos alimentando al animal, lo mismo sucede con el material que utilizamos en las granjas. Muchas veces, y encima tiene la gran desventaja de que no se ve hasta que la carga es muy grande, si limpiamos mal los cubos o limpiamos, por ejemplo, con agua caliente, nada más terminar, la materia orgánica se pega a la pared y ahí empiezan a crecer las bacterias y al principio no se ve y se empieza una capa así que tú no ves y estás dando bacterias de beber a las terneras. O sea que yo creo que es muy importante en nuestras granjas tener un protocolo de limpieza y desinfección marcado. Aquí podéis ver, ¿no?, con las temperaturas, cuando tienes que echar el ácido, limpiar bien. Muy importante colocar los cubos no apilados para que la suciedad de uno y el agua no caiga al resto. O sea que son medidas de manejo que parecen estúpidas, ¿no? Digo, todos lo sabemos, pero son muy importantes a la hora de prevenir la aparición de diarreas. Cuando trabajamos con leche en polvo también es muy importante valorar cómo estamos haciendo. Hacer leche en polvo es como hacer una receta, ¿no? Tenemos unas medidas estandarizadas, tanta leche en polvo, tanta cantidad de agua para preparar estos litros. Y yo creo que en las granjas es muy fácil, ¿no?, trabajar con tablas como estas que podéis ver aquí, en función de los animales que se nos van incorporando, y decir, pues hoy tengo que alimentar 4 terneras, pues tengo que echar, en función de la concentración que elijamos y los litros que elijamos, pues hoy tengo que echar, en este caso, para 12,5 de concentración y 2 litros, tengo que echar un litro de leche en polvo y 7 de agua. Pues teniendo estas tablas, el que va a hacer la leche está seguro de lo que tiene que echar, ¿vale? O sea que calculamos con la báscula la cantidad y incorporamos el agua que se necesite. Es importante porque según la leche en polvo que utilicemos, las temperaturas de preparación de la leche son diferentes. O sea que hay que leerse la etiqueta o preguntar a la persona que nos distribuye la leche para ver a qué temperatura debemos de prepararlo. Porque sobre todo con la grasa existen más diferencias de disolución. Muchas veces, si utilizamos temperaturas no muy altas, la grasa se puede quedar sin disolver y podemos estar provocando diarreas digestivas. También es importante controlar la temperatura de administración, porque temperaturas altas pues puedes quemar a la ternera y temperaturas muy bajas puedes hacer que no se cierre correctamente la gotera esofágica y además el animal tiene que calentar con su energía esa leche. O sea que es recomendable controlar también la temperatura de administración. ¿Y qué podemos hacer a nivel de granja para ver si estamos haciendo bien la leche? Pues tenemos la suerte de que existe un refractómetro como el que os he enseñado antes, que podemos utilizar para mirar la calidad del calostro, lo podemos utilizar también para ver la proteína sérica y nos puede servir también para mirar la concentración de los sólidos de la leche que estamos preparando, para ver si realmente la estamos preparando como debiéramos. Se ha visto que si alimentamos a las terneras de una manera consistente, sin muchas variaciones en estas concentraciones, a lo largo de los días las terneras crecen más.
Y creo que os quede claro, porque se han hecho varias pruebas y pruebas de campo y pruebas con universitarios preparando la leche, y nosotros en el centro lo controlábamos también, o sea que todos los días se controlaba la cantidad, ¿no? La concentración teórica y la concentración que teníamos real. Y se veía si existían variaciones o si entre los trabajadores que realizaban la leche existían variaciones para ver en qué se estaba fallando. Es importante, sobre todo cuando trabajamos con concentraciones altas de leche, es muy importante controlar los sólidos totales y la osmolaridad. Sobre los programas de alimentación, durante los primeros días no voy a meterme mucho a hablar porque igual necesitaríamos bastante tiempo, pero yo creo que os tiene que quedar muy claro que tenemos que intentar, ¿no?, que los animales crezcan mucho durante esta etapa por los beneficios que hemos visto, ¿no?, de salud, de producción futura, de supervivencia en la granja futura. O sea que si queremos criar novillas más rentables, debemos de crecer a niveles altos. Como ya he dicho, se funcionan como monogástricos, o sea que se puede calcular bien, ¿no?, las necesidades a partir del lacto reemplazante que tengamos, pero es importante que estas fórmulas se calculen en función del peso, ¿vale? Tenemos que ver cómo se va modificando el peso a lo largo de todas las etapas y también debemos tener en cuenta la temperatura ambiental. Ya sabéis que las terneras, sobre todo las terneras de muy pocos meses de vida, tienen un sistema de termorregulación todavía no totalmente maduro. Entonces, si bajan las temperaturas por debajo de 20 grados, las necesidades energéticas empezarán a subir y, como se habló ayer, bueno, del estrés por calor, a lo mejor aquí en esta zona no tenéis tanto estrés por calor en verano, y ni tanto estrés por calor que afecte a las terneras jóvenes, pero en otras zonas estamos empezando a tener problemas de estrés por calor en verano, en terneras, ¿vale? Pues también sus necesidades energéticas también aumentan, no de una manera tan grande como en el invierno, pero también aumentan. Y cuando hablamos de la alimentación durante estas primeras etapas, nunca nos debemos de olvidar, ¿no?, del pienso y del agua. De ninguna de las dos, ¿vale? En función del programa del programa que realicemos, se recomienda, eso sí, desde los primeros días de vida de la ternera, colocarle pienso, ¿vale? Bueno, el agua desde el primer día de vida y el pienso desde los primeros días. Y decir, si realmente no consume, ¿no?, los primeros días ni siquiera lo prueban. Pero la ternera es un animal muy curioso. Y bueno, pues cuando se aburre, se levanta, está esperando la leche, pues empieza a lisquear. Y esto estimula mucho la ingesta posterior. Ya conocen el producto, saben cómo huele, lo han probado y cuando se les empieza a hacer el destete progresivo, entran mejor a comer. Animales que han tenido contacto con el pienso anteriormente frente a animales que no han tenido contacto. Y el agua muchas veces no pensamos que no es necesario darle a las terneras. Le estás dando, ¿no?, un montón de litros de leche, ¿no?, que tienen agua. Pero, como podéis ver, las necesidades de agua son grandes y aumentan muy exponencialmente con las semanas de vida. Sabemos que el consumo de pienso, además, está relacionado con el consumo de agua. O sea, que siempre necesitamos agua. Y en granjas en las que tenemos muchos problemas de diarrea, es imprescindible tener agua limpia. Y muchas veces en invierno se puede utilizar agua caliente para estimular su consumo, que también ayudará a estimular el consumo de pienso, y en verano todo lo contrario, no agua fresquita, que a nosotros también nos apetece, ¿no? En invierno nos apetece un café caliente y en verano una cerveza fría, pues las terneras de igual manera. Para finalizar, quería hablaros del control de la enfermedad, ¿no?, que es tan importante durante esta etapa. Y he puesto este estudio porque me parece muy interesante que muchas veces, aunque hagamos un programa intensivo, más caro, con más manejo, si la enfermedad nos afecta durante ese periodo, podemos perder los beneficios que tendríamos con ese sistema de alimentación. ¿Vale? Los beneficios, tanto a corto plazo en ganancia media diaria, como los beneficios posteriores. Este es un estudio que se realizó comparando un sistema intensivo de alta concentración con un sistema convencional. Y se ve que las terneras que habían tenido un proceso respiratorio durante los primeros meses de vida producían menos que aquellas que no habían tenido en un sistema intensivo. O
O sea que yo creo que la patología es uno de los puntos más importantes a controlar, porque aunque hagamos un programa de alimentación muy bueno, podemos no tener las ganancias medias esperadas porque han sufrido una diarrea o una neumonía. Por eso yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que intentar instaurar en nuestras granjas es un diagnóstico precoz, lo antes posible. ¿Vale? Si diagnosticamos pronto a los animales, tendrán lesiones más pequeñas a nivel pulmonar, a nivel umbilical o a nivel digestivo, y las lesiones serán más pequeñas y será más fácil que el antibiótico funcione. Tendremos mejores respuestas y tendremos menores recaídas, que yo creo que es muy importante. Además, disminuiremos, ¿no?, los efectos estos negativos que hemos visto a corto y a largo plazo. Para empezar a trabajar con el diagnóstico, yo creo que por eso es importante tener los datos que os he dicho de encalostrado. Tenemos que calcular cuál es nuestro periodo crítico y cuáles son nuestros animales críticos. Para ello, podemos instaurar, sobre todo en estas primeras fases y primeras semanas, protocolos de observación diaria de los animales durante la fase láctea, dos veces por semana intentar hacer visitas, revisiones mucho más completas, ¿vale?, para ver qué patologías están afectando a los terneros, y para ello debemos definir el sistema que vamos a utilizar de diagnóstico y el protocolo que vamos a poner de tratamiento. Si lo hacemos de esta manera sistemática, podemos conseguir después analizar los resultados y ver realmente si el programa que estamos utilizando funciona o no, o dónde hay que mejorarlo. Para observación diaria, yo creo que todos, ¿no?, sabéis que los animales enfermos cambian su comportamiento. Y los cambios de comportamiento se deben por unas citoquinas que el animal produce cuando un agente infeccioso, vírico o bacteriano, entra en contacto con él, libera estas citoquinas, llegan al cerebro y producen los cambios de comportamiento que todos conocemos, ¿no? Los animales enfermos pasan más tiempo tumbados, toman posturas antiálgidas y les cuesta más responder a estímulos. Entonces, si hacemos revisiones diarias, el personal que trabaje o vosotros mismos, cuando alimentáis, debéis de ver, ¿no?, qué animales les cuesta levantar o no se levantan. Y estos animales se marcarán para hacer una revisión posterior. Yo creo que es fácil, ¿no? Es un momento en el que estamos cerca de los animales. Además, yo creo que si revisamos a las terneras justo en el momento de la alimentación, es muy buen momento porque, ¿no?, la mayoría están ansiosas, quieren comer, y es el momento en el que las ves activas, porque el resto, si trabajas con animales muy jóvenes, el resto de tiempo ya sabéis que permanecen, ¿no?, la mayoría del tiempo dormidas. O sea que es un buen momento para valorar el comportamiento. Y aparte, podemos valorar también el consumo, ¿no?, el consumo que han tenido los animales. Es fácil a lo mejor de valorar cuando utilizamos, ¿no?, se alimenta en casetas individuales, que puedes ver, ¿no?, el consumo, si han tomado todos, si se han dejado parte o han tardado más. Es un poquito más difícil, ¿no?, si trabajamos con animales en lotes. Sí que podemos identificar, ¿no?, este animal, si estamos justo en el momento de alimentación, este animal que no ha tomado, pero normalmente si identificamos ya un animal que no ha tomado nada, hemos llegado tarde en el diagnóstico. Y lo mismo, lo que hacemos diariamente, miramos los cambios de comportamiento y esos animales con menos consumo que no quieren tomar, aunque se les ayudes a tomar, o que rechazan, y marcas estos animales. Para después, 2 veces a la semana, revisarlos de una manera intensiva. Yo creo que el sistema que se incorpore en la granja para la detección de la enfermedad, tanto de diarrea como de neumonía, debe ir un poco dentro de los trabajos que se pueden realizar, ¿vale? Podemos utilizar diferentes sistemas. Existen sistemas que ha desarrollado, por ejemplo, la Universidad de Wisconsin, la de Davis ha desarrollado otro sistema diferente, también para valorar los diferentes síntomas clínicos y en función de ellos decides qué animales tratas o no. Y es importante valorarlos, lo podéis ver con imágenes, de una manera objetiva, ¿no? Tú miras al animal individualmente y decides, pues tiene 39,6, tiene mocos en un orificio y tiene legañas. Le pones una puntuación, lo sumas y si da más de 5, según este score, tratas los animales. Yo creo que es una forma que nos puede ayudar a trabajar de una manera más organizada y sistemática por parte de todas las personas que realizan el trabajo. Encima también está, por ejemplo, este sistema
han creado una app que no sé si vale 1,50 € o 2 euros, la que podemos tener todos, y podemos registrar ahí todos los datos. Y luego nos manda, ¿sabes? No tenemos un Excel y tenemos los datos ya registrados. O sea que yo creo que ahora existen sistemas que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico mejor. Y lo mismo para aquí, como podéis ver, para la diarrea. Se puede clasificar la diarrea y decides cuándo los animales reciben tratamiento. Yo creo que el diagnóstico de la enfermedad cambiará mucho. En estos últimos años ha cambiado y evolucionado mucho y yo creo que seguirá haciéndolo de una manera exponencial, ¿no? Las tecnologías nos permiten controlar de manera automática, yo creo que ya se realiza mucho en vacas de leche, pero nos permite automatizar y controlar parámetros, ¿no? Que de otra manera se tienen que calcular individualmente, con más gente trabajando. Vale, los sistemas automáticos, como podéis ver nos permite, ¿no?, controlar en la amamantadora, podemos controlar el consumo, ¿no? La amamantadora nos dice si ese animal ha disminuido la ingesta o ha disminuido más la duración de la misma y aparte, podéis ver aquí, hay una cámara termográfica que nos está mirando la temperatura del animal. Tenemos 2 parámetros que nos pueden ayudar a detectar la enfermedad. No tenemos que estar, ¿no?, a lo mejor vigilando tanto los terneros, sino ya con unos parámetros podemos decidir, sin estar todo el día vigilándolos, si se trata ese animal o no. También se pueden utilizar podómetros, que como hemos dicho, los animales enfermos cambian el comportamiento y pasan más tiempo tumbados. Y entonces, para determinar, a lo mejor igual, pues dices tú, utilizo podómetros y una cámara termográfica o temperatura rectal, y tenemos 2 parámetros que nos pueden ayudar a detectar la enfermedad. Sí que es verdad que en terneros muy pequeños, como estos que podéis ver aquí, o alojados individualmente en casetas, normalmente no tienen mucho espacio para caminar y el podómetro nos va a dar muchos falsos negativos, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con podómetros en animales que tienen espacio, en lotes grandes. Y ahí sí que nos puede ser significativo. También en animales más mayores se pueden utilizar acelerómetros que se colocan en la oreja, que llevan un identificador, y estos nos permiten ver, aparte de si el animal está de pie, tumbado, andando, también nos pueden valorar el consumo de estos animales. O sea que yo creo que tenemos que tener en la cabeza que la tecnología nos puede facilitar el trabajo para el diagnóstico de la enfermedad. Y también la ecografía, ¿no? La ecografía es una técnica fácil que podemos incorporar y que nos puede ayudar bastante al diagnóstico. Vale, pues esta parte la voy a pasar un poquito rápida. Bueno, solamente quiero recordaros y que os quede en la cabeza que las diarreas, como ya os he dicho, no son todas infecciosas, ¿vale? O sea que tenemos que tener en cuenta que las diarreas pueden estar producidas por nosotros, por el sistema de alimentación que tenemos, ¿vale? Y es importante diferenciarlas. Solamente poner tratamiento, yo creo que está aquí, en animales que cumplan ciertos requisitos, ¿vale? Que tengan una temperatura por encima, que tengan fiebre o esté por debajo, que tengan otra patología. Y es muy importante, y yo creo que es una parte en la que tenemos que trabajar mucho, es la rehidratación. Rehidratación temprana. Animales con diarreas líquidas, ponerles rehidratante a mediodía e incluso por la tarde, si tienen reflejo de succión. De verdad que con programas de rehidratación disminuyes mucho las bajas por diarrea y la morbilidad también. Para las neumonías solo quiero hacer una pequeña reflexión porque siempre hemos pensado que solamente suceden a partir de la segunda, tercera semana de vida. Y esto no es verdad en todos los casos. Tenemos que controlar esta enfermedad desde los primeros días de vida, ¿vale? Porque existe una correlación muy grande entre la aparición de diarrea y neumonía. Entonces, en granjas que tenemos mucha diarrea tenemos que controlar, y también si utilizamos sistemas de encalostrado con sonda o tetinas con agujeros muy gordos, se pueden provocar neumonías por aspiración en animales de muy pocos días de vida como estas, ¿vale? O sea que no es una enfermedad solo después del destete o a partir de la tercera semana de vida. ¿Uno? Yo creo que esto es importante cuando trabajas en grupos. Quiero diferenciar, ¿no?, cuando trabajas en casetas individuales, cuando trabajas en grupos, que tengamos presente que el manejo es diferente, ¿vale? Si trabajamos con grupos estables, en lotes,
¿no?, que se meten todos los animales juntos y se sacan todos juntos, la incidencia de enfermedad es mucho menor. Si trabajamos en grupos dinámicos, que vamos incorporando en muchas granjas pequeñas, no se puede hacer de otra manera, metes un animal para sacar otro, tenemos mucho mayor riesgo de enfermedad. O sea que en granjas que no se pueden hacer grupos estables, debemos de poner programas más intensivos de diagnóstico. Y bueno, ya para terminar, os pongo la misma imagen que os he puesto al principio. Digo que si queréis trabajar en la recría de una manera más eficiente, lo primero que tenemos que ver es cuál es nuestra, ¿no?, situación actual, dónde nos encontramos, valorar los parámetros y a partir de ahí empezar a trabajar en cada una de las fases. Yo creo que es muy importante que conozcamos todo el proceso, los puntos críticos y los valores a analizar. Y ya está. Muchas gracias.